Muy bien, queridos. Hoy hablaremos del tema matrimonios misteriosos. A ver lo que va a ser, ¿verdad? Matrimonios misteriosos. Vais a ver por qué lo digo. Es el tema número 14 de la carta a los Efesios. Ya estamos casi llegando al final. Vamos a mirar lo que dice capítulo 5, versículos 21 al 33. Y por eso he puesto este título, porque ahí aparece que el matrimonio realmente es un misterio, porque detrás del matrimonio está Cristo y su matrimonio con la iglesia, que es su cuerpo, que en un sentido mismamente el Hijo de Dios dejó padre y madre en un sentido para unirse aquí, dando su vida por la iglesia. Y nosotros evidentemente no podemos estar con Cristo a menos que renunciemos también otras cosas en nuestra vida como padre y madre. Tenemos que dejarle también y unirnos a Cristo para realmente seguirle a Él y ser cristianos de verdad. Pero vamos por partes, queridos. Lo que quiero comentar creo que es súper importante, pero también va a ser una sorpresa para alguno que otro, por lo menos algunas áreas. Porque estamos acostumbrados de que en nuestra cultura, tanto lo que es un cristiano, como lo que es una iglesia, como es un matrimonio, está siendo condicionado por nuestra cultura. Y sea la cultura cristiana o no cristiana, da igual, pero condicionados y distorsionados muchas veces, y simplemente estamos impresionados de lo que es un matrimonio y lo queremos reflejar en el nuestro, lo que hemos visto en papá y mamá, lo que hemos visto en nuestros abuelos, lo que hemos visto en la televisión, lo que hemos aprendido en un curso de teología del matrimonio o hemos visto en un curso sobre psicología, lo que fuera, ¿no? Pero realmente, queridos, el único referente al que debemos nosotros entresacar lo que es un cristiano, lo que es una iglesia, lo que es un matrimonio cristiano, la única fuente es la Biblia, la palabra de Dios. Ella es inspirada por Dios. Ella es la que revela, nos inspira los pensamientos, los anhelos de Dios, los pensamientos y anhelos de Jesucristo acerca de su iglesia. Cómo quiere tener qué relación quiere tener con la iglesia y cómo la consiguió y qué quiere ver Él en un hombre reflejado, qué quiere ver también en una esposa reflejados. Y eso muchas veces dista enormemente de lo que nos han puesto de ejemplo en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras culturas, incluso cristianas, lo que nos han enseñado también en seminarios y lo que se ha predicado. Y no te digo, hoy en día en YouTube encuentres cualquier disparate impresionante. Así que volvemos, si os parece bien, a lo que es los pensamientos de Dios, el anhelo de Dios. Por eso hemos cantado también las canciones que hemos cantado. Dame tus anhelos, dame tus pensamientos. Renuévame, Señor Jesús, porque yo no quiero ser igual. Yo quiero pensar como tú, como cristiano, como iglesia y también como matrimonio. Ahora, ¿por qué relaciono los tres cosas? Porque están íntimamente relacionados. Tú no puedes tener un matrimonio cristiano sin ser cristiano. Y no puedes tener un matrimonio cristiano en una escala de prioridades correcta si no sabes lo que es una iglesia cristiana. ¿Se te ocurre poner tu matrimonio, por ejemplo, por encima de Cristo? Y Cristo está relacionado íntimamente con su iglesia. Cualquier desprecio que haces a su iglesia, automáticamente lo haces a Cristo. Ahora, si no entiendes eso, puede ser que tú pones a tu matrimonio sin pensarlo más, como tus padres, como tus tíos, como otros, como los que predican, los que te han dado consejos matrimoniales, incluso de seminarios. Tú pones tu matrimonio por encima de los intereses de Cristo y de su iglesia. Y si los pones encima de los intereses de la iglesia, automáticamente, sin quererlo, sin pensarlo, estás poniendo tu matrimonio por encima de los intereses de Cristo. Porque Cristo y la iglesia están eternamente relacionados. Ahora, nuestros matrimonios son súper terrenales.
tiene fecha de caducidad total. O sea, a Jesucristo una vez le implicaron una discusión de que si uno se casaba, no sé, 7 veces, y de quién será su pareja en el cielo. Jesús dijo, en el cielo somos como ángeles. No es verdad. Por ejemplo, en nuestra cultura cristiana pensamos, aquí estoy casado y voy a pasar eternamente en el cielo disfrutando mi matrimonio porque también es cristiano mi pareja. Te has equivocado. Ahí no la vas a reconocer, ni tiene ninguna importancia para nada. Por eso uno puede estar felizmente soltero como cristiano, invirtiendo su vida para Cristo, porque en el cielo no le falta absolutamente nada, porque en el cielo está Cristo y Él nos basta. Y seremos como ángeles. Y no habrá ni hijos, ni habrá ni parejas, no habrá nada de esto, ni abuelos, ni tíos, ni sobrinos. Ahora sí que queremos ganarles para Cristo, porque son los que aquí en la tierra Dios ha puesto alrededor de nosotros de forma más íntima, más cercana. Pero tiene fecha de caducidad todo esto aquí. Y lo que no podemos hacer es sacrificar lo que es eterno, Cristo y su iglesia, por nuestro proyecto humano, terrenal y de fecha de caducidad. Sería un absurdo bastante grande. Ahora, queridos, vamos a ver. Aquí tenemos que eliminar algunos errores. Que el primero es que nosotros pensamos que podemos seguir el ejemplo alrededor de nosotros en vez de ir a la palabra de Dios. Pero el siguiente error no solamente es el de la prioridad, sino el siguiente es también que interpretamos de una forma incorrecta algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, voy a repasar aquí algunas cosas que no son imprescindibles, porque comenzamos un poco más tarde. Pero, mirad, cuando vamos a Génesis, capítulo 2, al famoso versículo que hemos mencionado varias veces ya aquí este domingo, podemos concluir lo siguiente. En este relato de la Biblia, del proyecto creador de Dios, no hay nada que indique que el propósito de la diferencia sexual entre hombre y mujer tuviera la intención de indicarnos que una mitad de la humanidad va a gobernar la otra mitad de la humanidad. O sea que los hombres van a gobernar las mujeres. No hay ningún indicio de esto para nada, en absoluto, en la creación de Dios, donde Dios dijo, esto es bueno en gran manera. Vamos a leerlo otra vez, Génesis 2:24, dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y podríamos también seguir leyendo otros versículos en relación y decir que Dios dijo, os bendigo, multiplicaros, os mando que gobernéis los dos sobre los animales, los pájaros, toda la creación en mi nombre como representantes míos en íntima dependencia de mí. Pero nunca dijo, tú hombre vas a gobernar a tu mujer, sino dijo, tú hombre y tu mujer, que ahora sois una sola carne, una sola unidad, vais los dos a gobernar como un equipo, respetuosos, sometidos uno al otro y bien coordinados y sobre todo sometidos a mí, por respeto a mí y por quién soy yo, vais a gobernar este mundo. Para mis intereses, no a vuestro capricho tampoco, sino en dependencia de mí. Y no se ve que aquí Dios está diciendo, he decidido que el hombre va a gobernar el resto, la mitad, digamos, de la población, que sois hombres, vais a gobernar la otra mitad de la población, que son mujeres. No aparece. Ahora, ¿cuándo aparece? Cuando Satanás entra en la escena, cuando se deshace esa dependencia de Dios, el hombre se rebela contra Dios y se rebela uno contra el otro. Y entonces Génesis 3 sí que dice algo sobre gobernar, ser el tirano del otro.
Y dice así, Génesis 3:16, a la mujer le dijo, Dios le dijo, los advirtió de las consecuencias de su rebeldía, de su desobediencia, de su independencia de Dios, de haber elegido lo que es bueno y lo que es malo, y no saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando han perdido el norte, Dios les dice a la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Aquí para un momento. Ahora fijaos hasta qué punto algunos han distorsionado la Biblia, la palabra de Dios, que cuando mi mujer con sus partos fue a un centro de hospital, se negaron a darle algo contra los dolores. ¿Por qué? Porque mi mujer tenía que, ¿qué tenía que hacer? Santificarse con los dolores del parto y ser disciplinada y estar sujeta y sufrir las consecuencias de ser una hija de Eva, rebelde y problemática. Así la trataron las monjas. Tremendo. Pero no solamente las monjas, yo conozco evangélicos que piensan así. Evidentemente, equivocados, totalmente equivocados. No leen la misma Biblia o la interpretan de una manera muy equivocada, ¿verdad? Fijaos, lo que dice aquí. Vamos a ver por qué están equivocados. Con todo el respeto también, o sea que yo me equivoqué un montón de veces a lo largo de mi vida y voy conociendo al Señor cada vez más y la Biblia y sus pensamientos. Por eso canto las canciones que canto, porque realmente necesito ser renovado. Pero aquí dice otra vez, desearás a tu marido como intentando manipularle y sujetarle y conseguir lo que ella quiere de él, y él te dominará, él te gobernará, será un tirano sobre ti. Pero eso no es el diseño de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo que hasta el Hijo de Dios se hiciera siervo para aplastar la cabeza de la serpiente y acallarla y rescatar al ser humano y crear una nueva humanidad para que los matrimonios volvieran a ser según el diseño original. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos medicinas que quitan el dolor de la mujer en el parto, eviten sus muertes, eviten discapacidades por el niño que nace, porque se trabaja en contra de la maldición que entró por el pecado de este mundo. No nos vamos a dar de cruces y decir bienvenidas las maldiciones. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a combatir el pecado en nosotros, vamos a combatir nuestra independencia de Dios, vamos a volver a Dios, vamos a pedir a Jesucristo que Él nos redima, que nos restaure y que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas y nuestra forma de pensar y sentir, de actuar y relacionarnos. Y que realmente seamos cristianos. Porque aquí se describe, luego en Efesios 5, no un matrimonio, sino un matrimonio cristiano. Y para eso hay que ser cristiano. Y los dos tienen que ser cristianos para que sea un matrimonio cristiano. No se puede imitar esto con propias fuerzas. Porque las propias fuerzas están siempre caracterizadas por esta actitud. O la mujer domina de una forma que no debe, o el hombre intenta dominar que no debe, a menos que los dos por lo menos se ponen a pensar que no puede ser. Y notemos solamente un detalle. El diseño que Dios describe, el hombre dejará a su padre y su madre para unirse a su mujer y son una sola unidad. Este versículo, este diseño de Dios se repite como referente, como el diseño de Dios que debemos imitar y llevar a cabo en nuestras relaciones, incluso con Cristo y la Iglesia, varias veces en la Biblia, porque es realmente la medida de Dios, es lo que Dios piensa que debe ser. Pero este versículo que habla de esta violencia mutua, de insumisión mutua, de las consecuencias del pecado, no se vuelve a mencionar ni una sola vez en toda la Biblia, porque no es ningún referente. Los únicos que lo repiten
son los que no han entendido cómo enseñar la palabra de Dios correctamente. La repiten y la vuelven a repetir como si eso fuese el modelo de Dios, pero no lo repite la Biblia. Lo repiten los predicadores que no se han enterado de cómo hacer una interpretación correcta de estos capítulos primeros de la Biblia. Yo era uno de ellos, ¿eh? O sea que hablo con humildad y con cuidado, ¿no? Porque si tirar la piedra sobre mi propio tejado. Yo aprendí, yo repetí como un loro, con mi influencia alrededor de mí, entendí las escrituras así, las enseñé de esta forma y tuvimos que cambiar. Yo en aquel entonces, una ilustración práctica, tenía una barba para que se viera que tenía autoridad. Tenía una cara de niño cuando me casé, así que me dejé crecer una barba, a ver si había un poco más de respeto. Estoy medio bromando, pero un día dije yo a Dios, Señor, yo creo que algo va mal, algo no he entendido yo, algo no está bien en mi actitud. Y entonces decidí que Dios cambiara mi vida. Y la primera vez en la iglesia, cuando yo quería a los hermanos manifestar que Dios había cambiado mi vida, aparecí sin barba. Fue tan escandaloso el cambio que ninguno de la iglesia me reconoció. Físicamente, no me reconocieron. Y yo, para gastar la broma, dije, yo soy el hermano de Guido, estoy de visita. Y cambié toda la ropa, menos los zapatos. Entonces, una hermana que tiene problemas de pies, miró los zapatos y dijo, si tú eres Guido. Pero así fue la broma, pero también la seriedad, porque allí empecé a cantar la canción, Renuévame, Señor Jesús, porque no quiero ser igual. Y ojalá que entendiéramos que hay muchas cosas que cambiar en nuestras vidas si queremos realmente ser discípulos de Jesús. Una de ellas es que es un cristiano, que es una relación sana con la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, un proyecto eterno, desde la eternidad para la eternidad, muy por encima de mi matrimonio, por encima de mis hijos, por encima de mi trabajo, por encima de mi tiempo libre, por encima de todo, porque es el proyecto de Dios eterno y del corazón de Dios. Lo demás es terrenal, pasajero, es mi proyecto que Dios me permite tener, que no tiene mucha importancia. Pasa, pero que no dañe ni a Cristo ni el proyecto eterno de Dios jamás. Bueno, aquí hemos visto el primer error que tenemos que evitar. No digamos entonces nunca más que esta descripción que la mujer desea al marido y el hombre va a dominar a su mujer, nunca más digamos que es la descripción del diseño de Dios para matrimonio. No lo es. Es la consecuencia del pecado que Cristo vino a cambiar por una nueva humanidad, una nueva relación con Él, por medio de cristianos verdaderos que tienen el Espíritu de Dios y tienen una capacidad de vivir el matrimonio como el diseño original. Aunque seguimos siendo pecadores y es difícil llevarlo a cabo, pero la meta es vivir así. Bueno, queridos, tenemos aquí el mando. ¿Qué he hecho yo con el mando? Aquí está. Ahora entonces, ¿cómo debemos relacionarnos al matrimonio? Después de muchos años de usar muchos ejemplos, yo sugiero este. Mirad este reloj. Además destacan que tiene como 3 engranajes, ¿verdad? Aunque es que no encontré nada mejor, no encontré algo con 2 engranajes, porque esos engranajes lo que representa es estar sometido uno al otro en reverencia por otro mayor. Es decir, ese reloj tiene un eje central que lo mueve el reloj, las horas y los segundos y los minutos, y mueve estos otros 2 engranajes o 3. Y el matrimonio debe ser esto. Cristo debe ser el eje central y el hombre debe ser un engranaje
sometido a Cristo, el eje central, y moverse en la misma dirección que Cristo, con la misma mentalidad, la misma pasión, con la misma velocidad, en el sentido de intensidad. Y la mujer debe ser el otro engranaje que está sujeto a Cristo y a la vez sujeto también a su marido, y el eje central y los dos engranajes hacen que este reloj realmente dé los segundos exactos, los minutos y las horas como debería darlos. ¿Me explico? Desde cuando nosotros en nuestro matrimonio, Beatriz y yo, vemos un desajuste, vemos que no estamos en la misma sintonía, que no avanzamos, nos contradecimos, uno hace una cosa, el otro hace lo contrario, entonces decimos uno al otro, mira, Guido, recuerda que somos engranajes, Cristo es el eje central, Él nos debe condicionar qué es lo que ahora vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Yo quiero estar sujeto a Cristo, como este engranaje con este eje central, y yo quiero que tú vuelves también a tu lugar como un engranaje que conmigo está también sujeto a Cristo y funcionamos en armonía. No sé si me he explicado. Espero que sí, porque mi mujer por lo menos me entiende cuando hablo así y yo la entiendo también. Y la verdad que ha sido la mejor ilustración que he encontrado hasta aquí, de lo que debería significar el primer versículo que inicia lo que es y describe lo que es la función y cómo funciona el matrimonio cristiano. Fijaos lo que dice aquí. Aquí lo tenéis arriba. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5, 21. Ahora yo os pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos claro que la Biblia dice que el hombre debe estar sujeto a su mujer? Es que aquí lo dice, pues dice, someteos unos a otros. Por lo cual este someteos unos a otros, que luego ni siquiera se repite para hablar de la mujer que debe someterse al hombre, porque es el mismo sometimiento, la misma forma de someterse, el mismo significado, uno al otro. No puede ser un sometimiento en el sentido de que uno gobierna encima del otro, sino dice, someteos unos a otros en reverencia a Cristo. Cristo es el eje central, cada uno es un engranaje y juntos deben estar sometidos a Cristo y uno al otro de tal forma que esta unidad funcione en armonía. No uno gobierna sobre el otro y el otro soporta el tener que estar sujeto, casi maltratado porque parece que tiene un lugar inferior y se le toma menos en cuenta y el otro impone. No, someteros unos a otros es la base de la relación cristiana en un matrimonio. Claro, el no cristiano que no quiere saber nada de esto. O la mujer que quiere imponerse cuando pueda y cuando le da la gana, o el hombre. Pero los dos no van a dejar que estén sometidos uno al otro. Vamos a estar ahí a distancia y cuando tenga la oportunidad me voy a imponer. Pero someterme, no. Pero, ¿de dónde viene el sometimiento? Aquí tenemos en este contexto de Efesios 5, luego el versículo 22 al 24. ¿Puedes tú mostrarlo? Aquí con Open Song, Efesios 5, 22 al 24, dice que esposas, y luego no utiliza la palabra someteo, sino dice esposas a vuestros propios esposos como al Señor. Claro, decimos, aquí falta un verbo. Sí, es que es el mismo. Someteos unos a otros, de reverencia a Cristo, esposas a vuestros propios esposos como al Señor. ¿Me explico? Así es el texto griego. Es decir, esposas, someteos a vuestros propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahora, esto no puede anular lo que hemos leído antes. Someteos unos a otros. O sea que la esposa debe someterse a un esposo que está sometido a ella y a Cristo. Que ese es el matrimonio cristiano que aquí se menciona. Así que vamos a avanzar aquí un momento. ¿Puedo al PowerPoint? Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahora, analicemos la palabra someterse. Si uno está sometido uno al otro, no se puede referir a gobernar uno sobre el otro. Si no se refiere a funcionar juntos, como habíamos ya ilustrado con los engranajes para poner algo en marcha y alcanzar los objetivos juntos. Esto le refuerza mucho más aún el hecho que las palabras someteos, repetida en este texto, realmente no se repite en el original, porque no hace falta, aunque porque es el mismo sentimiento. Es decir, se trata de la misma calidad de sometimiento. Lo quiero leer para que tengáis una argumentación sólida. Cabeza hace referencia a un miembro del cuerpo que no puede prescindir de la mano. Es una función de interdependencia capaz de cuidar, de dirigir, pero no arbitrariamente ni egoístamente, sino en unidad. Armonía para beneficio de todos los miembros. La cabeza no puede dirigir con independencia, en solitario, en contra del beneficio de la oreja, de la nariz, del pie. Y la esposa debe mantener esta sumisión que Cristo también tiene hacia su iglesia. O sea que el mismo Cristo, vamos a ver en las Escrituras, se hizo esclavo de nosotros, hasta de sus enemigos, para realmente ser cabeza de la iglesia. O sea que no estamos hablando de un tirano que aquí se invita a ejercer su tiranía. Alguien que se le ha puesto la pegatina, tú vas a gobernar. Sino tú vas a ser un esclavo, tú vas a ser uno que se humilla, que va a seguir el ejemplo de Cristo, vas a dar tu vida por los que vas a liderar, porque vas a ser un cristiano de verdad. Y vas a ser una persona que entiende quién es Cristo y quién es la iglesia. Y quiero que seas este liderazgo. Y este tipo de persona, dice la Biblia, la mujer debe estar sometida como a Cristo, porque realmente se comporta y piensa como Cristo y es un siervo como Cristo. Y luego entonces, otra vez, si la mujer debe estar sometido al medio como a Cristo, pensemos quién es Cristo. Quiero repetir eso, porque eso es lo que normalmente no se enfatiza. Cristo es este que se hizo esclavo, literalmente dice Filipenses 2, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Podría haber ejercido la autoridad como Dios, como cabeza en el sentido como Dios, y no lo hizo, se despojó a sí mismo y se hizo esclavo, dio su vida, fue obediente a su Padre, reconoció que su Padre era su cabeza y le obedeció, entregó su vida también por él y por la iglesia, para ser el Señor, cabeza y libertador de la iglesia y de los cristianos que realmente son discípulos de Cristo. Aquí no hay nada de machismo, aquí no hay nada de feminismo, aquí en el sentido de peleas. Aquí hay un reconocimiento de un diseño de Dios maravilloso que ha sido cambiado y recuperado por Cristo porque se hizo esclavo, y para Dios no hay ningún líder que realmente tiene autoridad delante de Él para ser tomado siempre en serio que no sea como Cristo. Todo lo demás también hay que tener muchísimo cuidado lo que hacemos en nuestras relaciones para que Cristo no sea dañado por nuestra
relación en matrimonio y la iglesia no sean dañados. Vale, queridos, vamos a Efesios 5:24 otra vez. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben estar sometidos a sus esposas. Cuando dice que la esposa esté sometida a su esposo en todo, lo que significa en todo, está definido por la frase anterior. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahora atención porque es importante. El todo está definido, digo, porque Cristo, pregunto, ¿va a abandonar a la iglesia? Para que yo me someta a un marido que me dice, tú abandona la iglesia porque estás sometido a mí. ¿Me explico? ¿Cristo miente? ¿Cristo va a exigir de nosotros que mintamos? Y que nos argumenta, es que tú tienes que estar sometido a mí porque yo soy Cristo. Y tienes que mentir o encubrir mentiras. No funciona así el sometimiento. Ese tipo de sometimiento en la Biblia no existe, queridos. Y no debe ser secundado por ninguna mujer, si es posible por lo menos. Debe luchar que esto no ocurra, que un hombre no puede obligarla a mentir, encubrir la estafa. Por ejemplo, tenemos en la Biblia un ejemplo práctico, Ananías y Zafira. Los dos mintieron y estafaron a Dios. Pero primero apareció el hombre, creo que es el hombre, ¿no? Ananías primero apareció. Y delante de la iglesia mintió y murió. Ahora la mujer tenía una oportunidad. Podría haber entendido. Yo soy cristiana. ¿A quién obedezco más que a mi marido? ¿A Cristo? ¿Por qué? Porque me redimió. ¿Para qué me redimió? Para santificarme, para que sea sin mancha, para que le honre por encima de todo. Y estoy ante la iglesia, la que representa a Cristo. Y Cristo es su cuerpo, que es muy por encima de mi matrimonio y de mi marido. Yo voy a decir la verdad. Voy a decir que hemos mentido, que hemos apartado dinero y que no hemos actuado honestamente. Que Dios me perdone. La mujer hubiera seguido viviendo, pero murió también porque mintió también. Y le dijeron, podrías haber dicho la verdad, porque estaba libre para obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé si me explico, pero espero que sí, porque aquí hay cosas que alguno lee, ¿verdad? Con toda la honestidad del mundo y dice, yo tengo que estar sometido a mi marido, que me dice que yo no puedo ir a los cultos, porque si voy a los cultos se va a divorciar de mí y no sé qué, o me va a pegar una paliza. Hay de todo, ¿no? Bueno, a mí recuerdo en nuestra casa una visita de una pareja de Bilbao. Y nos contaron su testimonio cómo se convirtieron los dos. La mujer era creyente desde hace mucho tiempo atrás, el hombre no tenía tantos años de creyente. Y nos contaron lo siguiente. Un día dijo el marido, no creyente a su mujer, dijo, como tú vuelvas a la iglesia una vez más, porque había culto por la mañana y por la tarde los domingos, y él no iba, como vuelvas una vez más al culto, y era a mediodía, o sea que había culto por la tarde, me voy de casa, te abandono, estoy harto de tu Dios y de ti. Bueno, el hombre dijo, estaba todavía refunfuñando, enfadadísimo, enojado, y de repente me doy cuenta que no sé dónde estaba mi mujer. No sabía dónde estaba mi mujer y la fui a buscar por todas las habitaciones y me la encuentro en mi dormitorio haciendo la maleta. Digo, ¿pero te vas? Digo, no, yo te estoy preparando tu maleta para que no te olvides de nada porque has dicho que te vas de casa porque esta tarde voy al culto. Lo dijo de tal forma, era tal mujer, tal cristiana, una mujer tan relacionada con Cristo, con su iglesia, tan auténtica, tan llena del poder del Espíritu Santo, una mujer de oración. ¿Sabes lo que pasó? El hombre se paró en seco. Dijo, ¿cómo?
Y nos contaron, el hombre decidió allí mismo ir con ella la primera vez al culto. A las pocas semanas estaba convertido. Porque le faltaba. Le faltaba experimentar y ver que esta mujer realmente cree que existe un Cristo que tiene más importancia que su marido. Y que no depende de su marido, sino de Cristo en último lugar. Y que Cristo tiene una iglesia que es su cuerpo. Y que su mujer cree estas cosas de verdad. Está dispuesta a pagar el precio. Porque lo cree de verdad. Y cree de verdad que son cosas eternas y lo de su matrimonio, por muy buena que sea y por muy grande que sea la pérdida, sería una pérdida temporal. Pero lo que no quiere es negar a Cristo y su iglesia. Solamente para equilibrar, queridos. No vayamos ahora a perder todos los maridos inconversos, ¿verdad? Dice la Biblia también, si tu marido consiente vivir contigo, siendo tu creyente, cuídalo, porque tú no sabes si le vas a ganar para Cristo un día. Y tus hijos son apartados para Dios. Cuide tu matrimonio para cuidar a tus hijos. Y mantente en esta relación. Tú estás en el lugar donde más testimonio puede estar. Y no necesariamente tiene que ser tan radical como en este caso que conté. Puede ser poco a poco ganándole. Dice 1 Pedro, mujer, cállate. Estate quieta. Gana a tu marido sin palabras. Tú piensa, ¿qué es lo que quisiera que tú hicieras y tú no quieres hacer? Haz esto para demostrarle que realmente tú le reconoces como marido y que le honras y que le respetas. Y donde le has faltado el respeto, pide perdón, restaura tu relación con él. Y realmente compórtate como una cristiana en el poder del Espíritu Santo como mujer de oración. Espero también me habéis entendido en ese punto porque es importante. El siguiente punto está en cuanto a los esposos. ¿Cómo deben ser los esposos? Efesios 5:25. Sí, aquí tenemos. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. O sea que hay otro tanto ahora. El marido debe estar sometido a Cristo y a su esposa. El marido debe amar a la iglesia como Cristo y así a su esposa, que forma parte del cuerpo de Cristo. El marido debe cumplir con la responsabilidad de cuidar espiritualmente a su esposa. También debe cuidarla físicamente. Vemos que el marido debe ser el primero en ejercer el liderazgo de siervo para garantizar la buena relación de los dos con Cristo y con su iglesia. Dios dice aquí, dice al hombre que debe cuidar y amar a su esposa como a sí mismo. Efesios 5:25 al 30 dice, esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándolo con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa, intachable. El marido debe junto con su esposa ejercer el sacerdocio en su casa, pero él como tomando el liderazgo en todo lo que haga falta, como Cristo, pero no anulándola. Claro, aquí haría falta otra reflexión, que no tenemos tiempo. Pero si tú miras el ministerio de Jesucristo, Jesucristo nunca anuló a nadie a su lado en nada, sino todo lo contrario. Cogió al que no sabía nada, que no tenía valor, que no confiaba en sí mismo, que no sabía qué hablar, qué decir. Podríamos mencionar muchas personas. El mismo Pedro era muy inseguro, muy bocaza, eso sí, pero muy inseguro. Pero María Magdalena, por ejemplo, imagínate cómo era la mujer.
y otras mujeres también, y otros hombres que él tenía a su alrededor. A nadie lo anuló y dijo, yo voy a hablar y tú calla. No dijo, yo voy a hacer y tú no haces. Él les preparó, los envió. Dijo, yo he hablado bastante, ahora hablad vosotros. Ahora sed vosotros los que vais en mi lugar, en mi nombre. Haced, hablad, sanad, ejerced el poder de Dios en nuestras vidas. Podéis, sois llamados a ser vencedores. Satanás está bajo vuestros pies, vais a ver victorias. Y les acompañó. Y crecieron todos los que estaban alrededor, crecieron todos en esta armonía y esta relación. Así debe ser un líder cristiano. Su mujer no debe decir, bueno, habla mi marido, entonces no digo nada. Mi marido hace esto, pues entonces no hago nada. Mi marido ha venido y ahora él va a castigar a los hijos y no los voy a castigar. Mi hijo no entiende una cosa, ahora viene mi marido y se lo va a explicar. No funciona así. El marido en tal caso prepara a la mujer, la apoya para que ella nunca más vuelva a decir, viene mi marido y voy a... Entonces él castiga a los hijos, para que sea capaz de castigarlos en el momento, cuando lo necesitan, cuando han hecho algo y lo pueden relacionar con el castigo, porque por la noche no se acuerdan. ¿A qué viene ahora la bronca? Si viene mi papá. O la mujer sepa cómo enseñar. El marido la va a ayudar para que lo pueda enseñar, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú ves que no hay uno que es el líder que hace todo y el otro es el que sigue como el que no sabe, el que es anulado. Y cuando el otro desaparece, entonces respira, empieza a por lo menos ser un poco ella misma, ¿no? Ella crece con él, porque él es un buen líder. Así también deben ser nuestros matrimonios cristianos. Entonces vemos que Jesucristo, por ejemplo, era, para recordar, este siervo que dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto, si lo hemos entendido, explica mucho lo que es importante también que el marido, cuando llega a casa, juegue también con los niños, cambie pañales del biberón, que friegue también. Y si puede cocinar también, que cocine, que limpie también, dentro de su tiempo que puede tener y su mujer a lo mejor esté también muy ocupada. Eso la Biblia nos enseña claramente. Cuando tú lees la Biblia no tienes que decir a tu mujer, mira, tú tienes que estar en casa porque no puedes ir a otra cosa, porque tú vas a hacer todo para mí. Cuando yo vengo a casa, quiero haber hecho todo lo que yo no quería hacer, porque yo voy a trabajar. No, puede ser perfectamente un equipo de trabajo que los dos trabajen fuera si pueden y los dos comparten la vida, el servicio, porque el hombre es por excelencia el primero en ser un siervo, porque si no, ¿cómo va a tener la cara de ser un líder? Si Cristo, siendo Dios, se hizo siervo, esclavo, se humilló y dio su vida para rescatarnos. No podemos tener la cara y decir, yo voy a ser un líder contrario a Cristo. Así que es de notar que los maridos y los hombres en general son llamados a ser siervos, líderes siervos que dan su vida en servicio por los demás. Aunque la mujer cristiana y el marido, ambos, recordemos también, deben reflejar siempre a Cristo, no solamente el marido. La mujer también debería liderar. De hecho, existe en la palabra de Dios la misma palabra para liderar y gobernar. Para la mujer, la viuda que se casa, que tenga hijos y gobierne su casa. La misma que el hombre debe gobernar bien su casa. La misma palabra. Porque la mujer también tiene que gobernar su casa en equipo con su marido. Esto es cristianismo. Eso es la Biblia, eso es la revelación de Dios, eso es el corazón de Dios, esos son los pensamientos y el sentir de Dios. Y por último, ya, ¿de qué manera la iglesia es el cuerpo de Cristo? Leemos los
2 versículos al final, dice Efesios 5, 31 al 32. ¿Puedes ponerlo, José Luis? Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto, lo que acabo de decir, es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. No puedo entrar allí demasiado, pero hasta ahora hemos visto que hay una prioridad en Efesios. Primero es Dios, mi relación con Él, lo que soy en Cristo Jesús gratuitamente. Algo sublime que yo no quiero jugar con ello, quiero vivirlo en plenitud. Luego lo que es la iglesia eterna, es miembro de Cristo. Y yo no quiero ofender la iglesia, no quiero faltar a la iglesia, queridos. Por eso estamos aquí, queridos. Hoy, aquí, esta mañana. Porque no queremos ofender a la iglesia, no queremos faltar a la iglesia. Si hay que suplir la alabanza, pues se suple la alabanza. Si hay que limpiar, pues se limpia. Se hace lo que haga falta, digamos. Si hay que dar escuela dominical, se da la escuela dominical. ¿Entiendes? Si hay que volver a tocar la guitarra, se toca la guitarra. Se aprende otra vez con tutoriales en YouTube, como hemos hecho. Pero que no falte nada a la iglesia. Claro, a nosotros luego nos falta descanso, nos falta tiempo. Para nosotros nos falta tiempo para comer, para muchas cosas. Nos puede faltar tiempo, pero que no falte tiempo a la iglesia, queridos. Porque esa es la esposa de Cristo y ahí está Cristo realmente. Y los demás tenemos que aprender a ajustarnos. Detrás de todo esto, de que lo que es un matrimonio cristiano, de dos cristianos, que no solamente se han hecho matrimonio cristiano ante un ministro cristiano, en un local cristiano, sino que realmente son cristianos y por tanto matrimonio cristiano. Y no solamente esto, sino que realmente entonces vivan como cristiano, matrimonio cristiano. Que respeten a Cristo por encima de su matrimonio, que respeten la iglesia por encima de sus necesidades, que sirven a Cristo de verdad y sirven a la iglesia y no se sirven a sí mismos y a sus proyectos personales a corto plazo. O sea que aquí hay un misterio profundo, por eso he titulado Matrimonios misteriosos, porque cada matrimonio debería luchar por reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Porque cada matrimonio contiene este misterio en el fondo. Los matrimonios no existen porque hubo que, en una edad del bronce, había que reorganizar las propiedades y ajustarlas y se inventó el matrimonio como una sociedad que se puede deshacer porque ya vivimos en otra temporada. Es el diseño de Dios, es la creación de Dios. Y Dios ha creado el matrimonio porque Él en su mente eternamente está el matrimonio de Cristo con su iglesia. Que por cierto, cuando Cristo venga, lo vamos a celebrar en las corderas, en las bodas del Cordero, en Apocalipsis. Y vamos a ser como la esposa de Cristo eternamente. Y nos vamos a olvidar de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestros trabajos y de nuestras penas y nuestras enfermedades y nuestras luchas y de nuestra falta de sueño y de falta no sé qué. De todo eso se nos va a olvidar. Vamos a descansar de todo, gracias a Dios. Pero vamos a celebrar nuestra lealtad a Cristo y a su iglesia, fijaos. Que evidentemente también es nuestra lealtad, nuestro matrimonio. O sea, que tú no puedes amar a Cristo que te manda, amar a tu esposa y no amarla. No puedes amar a Cristo y no respetar a tu marido, esposa, porque lo dice, que es lo que tienes que reflejar de relación de Cristo con su iglesia. Y con eso, queridos, tengo que terminar y os voy a dar tareas. ¿Puedo pasar? Ahí. La primera tarea, revisa tus prioridades como cristiano, miembro de la iglesia y como matrimonio.
Revise tus prioridades, si están bien. Conoce a Cristo como líder siervo, porque esto te hará un líder siervo en tu matrimonio y te hará una esposa también inteligente que realmente sabe qué es lo que tienes que promover en tu marido. No un caprichoso dictador que te anula, que te manipula y que cree que encima hace un favor a Dios, porque es un líder como Dios manda, y cabeza. No, es un cabezón, cabezota, pero no es cabeza de Cristo, con esas actitudes. Entonces hay que ayudar al marido también que comprende el liderazgo de Cristo, si no lo ha entendido, y juntos tenemos que orar uno por el otro. Conversa sobre cómo amar y respetar el uno al otro. Como hemos ido, digamos, aconsejando, ¿no? Entra en conversación, habla estas cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo experimentas tú las decisiones que se toman en tu matrimonio? ¿Quién las toma? ¿Por qué las toma? ¿Tú te sientes realmente respetado como mujer? ¿Tu inteligencia, tu experiencia y tus buenos consejos se toman realmente en cuenta como se debería? ¿Se te ama realmente? ¿Se te cuida realmente? En lo sexual, en la alimentación, en tiempo libre, pero también en el ministerio. ¿Estáis realmente sirviendo juntos a Cristo, a la iglesia? ¿Estáis realmente ganando a otros para Cristo con matrimonio? Porque es una de las cosas más potentes que tiene el matrimonio. Que la gente necesita ver matrimonios enamorados de Dios, enamorados de la gente, que abre su casa y que pueden escuchar que la Biblia es diferente a lo que han escuchado. El otro día estuvimos con el director del centro de Rebeca, Apace, agnóstico. Y cuando hablamos de nuestro matrimonio, de nuestra experiencia, como llevamos lo de Rebeca, porque muchos matrimonios se hunden, desaparecen, se enfrentan, se divorcian, porque el matrimonio no sabe ser matrimonio y el hijo no tiene el lugar que debería tener, y se hunde el matrimonio, se deshace, o se anulan las personalidades, están juntos pero como supervivientes. Es que lo dije, señor director, es que nosotros somos un matrimonio muy diferente. Nosotros leemos la Biblia como está escrita, no al revés, como algunos la interpretan. Y dice, es cierto, he visto en ustedes algo muy diferente y me gusta hablar con ustedes. Ahí pues, como matrimonio, en día a día, puedes amar a Dios, al prójimo y ganar almas para el cielo, dando testimonio con tu matrimonio. No desaproveches esa oportunidad, ¿verdad? Y los que no tienen matrimonio, habla a los demás de esos valores y glorifica a Cristo, exáltale, haz que la gente tenga ganas de leer este libro que es tan sabio, tan innovador, tan diferente, que nunca lo habían realmente entendido y que ahora sí que quieren entenderlo, que quieren leerlo, quieren descubrir quién es este Cristo, que siendo Dios se hizo esclavo a sus enemigos, porque se hizo esclavo de todos para rescatarlos y tenerles como amigos en el cielo. Que así seamos nosotros también. Vamos a orar un momento, ponemos de pie, por favor.